A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Hoy martes 11 de noviembre, sí, 11 de noviembre. Hoy martes, fecha en que en 1989, un día como hoy, inicia la ofensiva hasta el tope y punto, donde todos los brazos armados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional dan esta ofensiva, ingresando a San Salvador, tomándose todo San Salvador prácticamente y dando un duro golpe a la Fuerza Armada de El Salvador. Esto fue en 1989, 36 años atrás se daba esta que es de las mayores estrategias de combate que se ha tenido en el país. Hoy, por cierto, quiero ver si no se me ha escapado todavía, por aquí lo tenía. ¿Dónde estáis que no te veo? Antes de entrar ya de lleno con la plática, hoy hay un cineforum con material audiovisual del conflicto. El invitado especial será el comandante Lucio, miembro de la primera comisión negociadora de diálogo por la paz. Hoy a las 4:30 en la aula 4 del edificio histórico de Derecho, ofensiva hasta el tope y punto, Febe Elizabeth Vive, 36 aniversario. Reitero, a las 4:30 en la aula 4 del edificio de Derecho de la Universidad de El Salvador. ¿Qué dice el otro aparato? Bueno, espero que por acá lo tenga. Bueno, bienvenidos al radiolaRR.com, Radio Revolución, Radio Resistencia, Radio Rebelde. Esto tenemos para todos ustedes en esta mañana. Fran Durán en controles. Soy Francisco Gómez, inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Tengo el gusto y el placer que hoy está muy temprano con nosotros Sonia Viñerta. Ella es secretaria de organización de la UNT, al igual que también es secretaria general de Ustisdemu y secretaria de organización de la CNTS. Qué bueno estar con todos ustedes. Sonia, muy buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Excelente fecha, ¿verdad? Para poder hablar de un tema que va en retroceso, lamentablemente. Gracias por la invitación. Bueno, así es. Sonia, bueno, una mujer de mucha trayectoria, alguien que está luchando por la mujer, por el trabajador en general, por los derechos en este país. Bueno, y mire qué día escogimos, ¿no? Para platicar de la... ¿Qué pasó aquí? Todo casi voto. De la violencia política contra las mujeres, por diferentes razones que se da. Pero antes de ello, quisiera que me explicara a qué le podemos llamar violencia política hacia las mujeres. Muy bien. Existen distintas definiciones, no existe una sola, ¿verdad? Pero quizás en esta plática nos vamos a enmarcar un poquito en lo que establece la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, ¿verdad?
Y este ha sido un reconocimiento que ha costado décadas y décadas entenderlo, realmente digo entenderlo, desde el estudio del comportamiento humano, ¿verdad? Donde progresivamente se ha venido comprendiendo de que existen causas estructurales para impedir la participación de las mujeres en distintos ámbitos fuera de lo que es el rol familiar, que ha sido históricamente lo que a las mujeres se nos ha asignado. Entonces, esta ley ha sufrido algunas reformas importantes y la definición de violencia política es prácticamente de las últimas, casi de las últimas reformas, en donde se establece precisamente una forma, ¿verdad? Un tipo, perdón, de violencia más que las mujeres experimentamos. Y me voy a permitir leer literalmente porque no es tan grande la definición. Para empezar, dice que son acciones u omisiones. Eso es bien importante, porque culturalmente hablando, las personas habíamos creído, comprendido que se generan violencias solo cuando se comete algo, cuando un acto de realización de algo, pero la ley también nos habla de omisiones, es decir, dejando de hacer algunas cosas que pueden generar precisamente, ¿verdad? La definición amplia de qué es violencia cuando se haciendo o dejando de hacer cuando se nos genera un daño o sufrimiento. Entonces la ley es clara que dice que puede ser acciones o omisiones contra las mujeres realizadas, otro elemento importantísimo, de forma directa o indirecta. Muchas veces las acciones o las omisiones no se logran identificar porque están encubiertas, ¿ve? A través de terceros, a través de acciones que no son claramente identificables. Entonces ya la ley lo rescata en ese sentido, que pueden ser, dice, de forma directa o indirecta por razón de género. Y ese es el tema por el cual, digamos, va en retroceso, ¿verdad? El reconocimiento de las situaciones que las mujeres enfrentamos y se quiere ver el mundo neutral, cuando ya está comprobado que no es neutral. Entonces, ese daño, dice la ley, que puede ser individual, pero también puede ser colectivo. Y aquí viene el punto como central, que tiene por objeto, es decir, que tiene una intención, que tiene un propósito, menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos políticos y los derechos civiles en cualquier ámbito de la vida, ¿verdad? En el caso para las mujeres. Y hay un inciso que amplía para que no nos perdamos en el camino, ¿verdad? Y nos dice que los ámbitos de la vida política comprenden el ejercicio de los derechos políticos tales como el derecho de organización, vaya, qué importante, la participación en procesos electorales y en los órganos de dirección, así como la participación, imagine qué amplio es esto, en el desarrollo rural y urbano, ¿verdad? O sea que la violencia política tiene una dimensión tan amplia que puede darse no solo en ciertos ámbitos, sino en ciertos espacios y en ciertas conductas, ¿verdad? Que al final lo que resultan es que impiden que las mujeres ejerzamos nuestros derechos civiles y políticos. Eh, Ahora sí arrancamos. Podríamos retroceder quizás hasta la época de Prudencia Ayala para hablar de El Salvador, porque fue de las mujeres más visionarias y que más se atrevió porque eran los momentos de mayor invisibilización y donde menos derechos tenía la mujer, que tanto hemos caminado de ahí hasta ahora. Bueno, Prudencia Ayala, como decimos, es una referente nacional e internacional, por lo que usted mismo acaba de mencionar, como una mujer en una época de tanta subordinación, de tanta discriminación y de falta de reconocimiento, ¿verdad?, para los derechos de las mujeres, esta mujer se atrevió, ¿verdad? Se atrevió, eso quiere decir que era de un carácter que ya muchas quisiéramos tener en esta época, ¿verdad? Porque yo muy personalmente a veces me he preguntado y me imagino, si ahora nos da miedo, ¿verdad? Que hay, en teoría, ¿verdad? Que hay instituciones y que hay mecanismos, que hay leyes, ¿cómo no se habrá sentido ella o habrán sentido las mujeres de su época el atreverse a postularse, ¿verdad? A un cargo presidencial. Entonces, volviendo a esa pregunta, ¿qué tanto hemos avanzado? Sí habíamos avanzado,
pero hoy estamos en un proceso de regresión, ¿verdad? En un proceso regresivo para el goce, no el reconocimiento como tal, porque eso ya está en las leyes, en el derecho internacional también, sino en el goce y ejercicio. Ahí está el problema de la regresión. Entonces, es una época en que las mujeres hemos regresado, yo lo digo cada vez que tengo oportunidad, como unas 3 décadas, como hace unos 30 años, donde las mujeres no teníamos a dónde acudir, no teníamos los respaldos necesarios para hacer valer nuestros derechos, porque aunque las instituciones están, ¿verdad? Pero no están cumpliendo su papel que la ley les manda. Entonces, esa regresión pasa por varios factores, ¿verdad? Quiere decir de que nos hacía falta todavía, ¿verdad? El sentido de emancipación real, porque mucho hemos hablado del empoderamiento de la mujer y sí habíamos avanzado, pero no en el nivel quizás que hubiera sido o hubiéramos esperado necesario para poder afrontar una regresión como la que estamos, ¿verdad? O un retroceso como el que estamos experimentando. Entonces no podemos negar rotundamente que avances hay, hubieron, pero que hay un proceso de retroceso a partir de ciertas decisiones políticas del gobierno. Sí es, y sobre todo porque siempre digo, hay una gran consigna que nunca debe pasar de moda. Lo conquistado no se entrega. Y hay muchas conquistas que han hecho los salvadoreños en general, las mujeres también en específico, y que eso no se debe de entregar. Bueno, vamos ya a lo concreto, Sonia. 2019 hacia acá, ¿dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer trabajadora, luchadora, la mujer que vela por todo el país? ¿A dónde está ahora Sonia Miñerta? ¿A dónde la ha colocado? ¿Qué posición la ha colocado el Estado? Es una pregunta bien compleja, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres, muchísimas mujeres que están claras, ¿verdad? De la situación, pero el miedo se ha apoderado de ellas, ¿verdad? Y yo me excluyo de ese grupo, ¿verdad? Porque creo tener precisamente eso que usted ha mencionado, tan interiorizado, lo que he aprendido en materia de derechos humanos y lo que la institución para la que laboré 26 años, me ayudó a integrar, ¿verdad? Yo le decía, fíjese, una anécdota importante para mí, yo le decía a unas autoridades institucionales en determinado momento que decían, que criticaban, mejor dicho, era una crítica, ¿verdad? Que no entendían por qué las personas afiliadas a nuestra organización, a nuestro sindicato, en el ISDEMO sucedió esto, porque las personas que estaban afiliadas en realidad exigían tanto y no se quedaban calladas. Mi respuesta de forma espontánea, ¿cuál fue? ¿Verdad? Y se lo decía a la que en su momento era la directora del ISDEMO y otra jefatura. De mí no esperen que yo voy a callar ni le vaya a orientar a las compañeras afiliadas a callarse cuando están frente a vulneración de derechos. Y lo he dicho en medios también y ahora con usted, porque la mujer que soy ahora es producto de todo lo que yo aprendí en esta institución. Ahora no me piden que me calle, porque me enseñaron que tenía que alzar la voz, que no tenía que guardar silencio frente a injusticias o discriminaciones. ¿Y cómo es que ahora que quieren que me calle? Hoy yo alzo la voz como ustedes me enseñaron. Entonces, a veces tenemos claridad, pero el miedo nos controla, ¿verdad? Y nos hace estar ahí de bajo perfil, en silencio, sin reclamar nada. Entonces las mujeres están ahí luchando en el día a día por sobrevivir, muchísimas mujeres, ¿verdad? Madres solteras, jefas de hogar, también, digamos, proveedoras principales, pero están protegiendo su trabajo, por eso no hablan. Están protegiendo su vida, su libertad, por eso no hablan. Entonces estamos frente a una situación en la que se necesita romper, ¿verdad? Esas ataduras que de alguna forma son comprensibles, mas no justificables, ¿verdad? Porque si seguimos guardando silencio,
Entonces vamos a seguir perdiendo más de lo que ya ha sucedido, ¿verdad? Y hay como tres cosas importantes en esta temática, ¿verdad? De la violencia política contra las mujeres, que tiene que ver con la democracia, la libertad y la vida, ¿verdad? Ahora, Sonia, hoy que está más visibilizado en los tiempos en los que se ha tenido ya, quizás no con posición ganadora, pero mujeres candidatas a la presidencia de la República, mujeres que han ostentado cargos importantes. Quizá en esta parte solo quisiera que usted lo viera, pero ¿qué tanto en el Estado, las mujeres que están en puestos importantes, digamos, qué tanta voz tienen de verdad? ¿O solo son decorativas en ese lugar y, como dicen, puchan el botón probablemente, o hacen lo que otros le dicen? O sea, ¿qué tanto es valorizado el trabajo de la mujer en la política o en el gobierno actualmente? Es que este tema también se atraviesa con la perspectiva de clase, ¿verdad? Es una cuestión que a veces cuesta un poco comprender, pero yo digo que estamos en un gobierno no solo autoritario, sino un gobierno no solo dictatorial, en un gobierno, ¿verdad? También patriarcal, donde es un hombre el que somete las libertades de otros hombres y de las mujeres. Entonces, para tener mujeres en la Asamblea Legislativa que solo puyan botón, realmente es como un poco cuestionable. Bueno, no un poco, es cuestionable. Es cuestionable, digamos, ese papel, porque estas mujeres fueron seleccionadas, algunas venían incluso, ¿verdad? Hasta he oído decir, de asociaciones, de organizaciones, ¿verdad? Que luchaban con mujeres en las comunidades, pero el sometimiento, ¿verdad? Y la subordinación que se genera por razones políticas, en teoría, arrastra, ¿verdad? Arrastra ese papel emancipador que deberían de tener estas mujeres que están en esos puestos de decisión. Y yo decía, con mis compañeras, cuando estamos en algunas actividades, siempre reflexiono tanto que nos ha costado a las mujeres, ¿verdad? Décadas completas, cientos de años, nos ha costado alcanzar y que las mujeres logren ejercer ese derecho de representación, en este caso político partidario. Pero no nos ayuda el hecho que estén mujeres ahí, digamos que ayuda en el sentido visible, ¿verdad? Es decir, es bueno ver a mujeres que estén en la Asamblea Legislativa, pero no nos ayuda una real transformación, que sean mujeres que están subordinadas y sometidas a la autoridad de un hombre, ¿verdad? Que bajo la investidura inconstitucional de presidente sigue sometiendo, ¿verdad?, a un país completo, y no digamos a ellas. Entonces, no nos ayuda. En realidad no nos ayuda a tener mujeres que no pueden alzar la voz ahí, que no pueden dar su propia opinión, que no pueden tener, y si lo tienen no lo expresan, un pensamiento crítico. Y entonces esa es, digamos, parte del retroceso que estamos viendo, y ese es el modelo de mujer, ¿verdad?, al cual se está retrocediendo. Caso específico, digamos, el de la ministra de Educación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven las niñas, cómo ven las adolescentes a una funcionaria que solo es útil para tomarse fotografías, para darles abrazos y generar una publicidad institucional que le sirve a un partido político o le sirve al oficialismo, ¿verdad? Donde no hay posiciones críticas de las cosas que deben de cambiarse, ¿verdad? Entonces es el modelo de mujer que se está, me lo pregunto, ese es el modelo de mujer al que se está regresando. Es preocupante, ¿verdad? Es preocupante. Y entonces ahí vemos sometidas a la presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, que ni se mira, ¿verdad? Creo que en todo su mandato solo una vez ha ido a un medio de comunicación, y que fue a las Naciones Unidas a dar un discurso demagógico de una situación que no existe para la gran mayoría de mujeres, y si existe era para ciertos grupos pequeños. Ahí vemos a la procuradora, ¿verdad?, que ha cambiado su posición y sometida completamente, ¿verdad? Ahí vemos a la ministra, ¿verdad?, de Educación, que es el ejemplo. Entonces,
Estas 3 mujeres, ahí vemos a la asamblea, en la asamblea legislativa, ¿verdad? Sometidas, que no pueden decir nada. Entonces todas estas mujeres y especialmente estas titulares que deberían, ¿verdad?, ser voceras para generar un cambio, una transformación, y no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque han decidido someterse, ¿verdad?, a esa voz patriarcal que está dirigiendo y que está retrocediendo a años, décadas, de cuando las mujeres únicamente priorizábamos el rol, ¿verdad? El rol familiar. Y que teníamos que andar haciendo metidas en política, en organizaciones, dirigiendo, no, eso era para los hombres. Entonces, es una situación, y en el mundo sindical que tanto ha costado que las mujeres asuman cargos, ¿verdad?, directivos, es peor todavía, porque el miedo ha embargado tanto que nadie quiere, o muy pocas mujeres queremos realmente asumir estos retos. Ahora, Sonia, aún así, podemos observar que las mujeres están liderando la batalla actualmente, no dentro del gobierno, sino que desde la sociedad civil. Eso también es de admirar, porque son mujeres, la gran mayoría, las que están al frente ahora. ¿Cómo podemos ver de un lado sí y del otro no funciona? Sí, aparentemente es una contradicción, pero no lo es, ¿verdad? Es decir, no, hay una frase con la que yo me identifico, ¿verdad? Muchas veces, que nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Entonces, las mujeres que estamos luchando es porque tenemos claridad, tenemos comprensión, ¿verdad?, de nuestro papel, y no tenemos ataduras, Sí. ataduras de ese tipo partidario, ¿verdad?, que nos impida precisamente sentar posición y exigir lo que corresponde, porque digamos que los gobiernos, todos los gobiernos, siempre no les gusta que la ciudadanía, la sociedad civil tenga ese papel, ¿verdad?, de cuestionar y de exigir, pero es necesario, porque solo así se pueden hacer realmente las transformaciones. Entonces, no le quepa duda que las mujeres que estamos dando la cara es porque tenemos el convencimiento, la convicción de que ese es nuestro papel, y que de alguna forma estamos representando a aquellas silenciadas por miedo, ¿verdad? O aquellas silenciadas porque han decidido subordinarse, mas nosotras hemos decidido no, seguir emancipadas, ¿verdad? En el sentido hasta donde la misma coyuntura lo permita, ¿verdad? Porque es necesario reconocer que no podemos guardar silencio frente a la vulneración de derechos, y sobre todo, no solo derechos de las mujeres como tal, sino la injusticia social en la que vivimos por ahora, ¿verdad? Entonces, somos mujeres que nos hemos encontrado, y ¿cuál es el factor común? La formación que tenemos. La formación que tenemos política, la formación de género, la formación de clases, son distintos enfoques, ¿verdad?, que se han juntado. Y eso nos hace precisamente, ¿verdad?, estar convencida de que estamos haciendo lo que es correcto. Sonia, y en el tema de derechos humanos, ¿qué tan vulnerada está la mujer? Pues muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Digamos que a veces se habla solo, por ejemplo, del derecho al trabajo, vulneradas completamente, tanto las que hemos sido despedidas como las que todavía logran tener un trabajo. ¿Por qué? Porque cuando se nos despide, se pierden, porque los derechos son interdependientes, ¿verdad? Se pierden otros derechos, como es la atención a la salud, como es el salario, ¿verdad?, como es la vivienda, el poder accesar a una vivienda, porque si estás pagando una vivienda y ya no tienes un salario, caes en mora y estás en riesgo que te quiten, ¿verdad? El daño a la salud mental, a la salud física, eso es un conjunto de derechos que se genera, ¿verdad?, de vulneración a partir de uno solo, se supone, ¿verdad? Sí. Por eso es que el derecho al trabajo es un derecho social, porque responde y sirve para satisfacer otros derechos. Las que están trabajando, ¿qué es lo que pasa? Están coaccionadas, están amenazadas, están atemorizadas, que no pueden pronunciarse, no pueden decir nada, coaccionadas sindicalmente. Y voy a aprovechar la denuncia, ¿verdad?,
de que he tenido conocimiento otra vez recientemente que en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer han empezado a coaccionar nuevamente a las trabajadoras para que se desafilien o no se afilien, porque van a mandar su lista, ¿verdad?, a CASPRES, y ahí van sus nombres, y la que aparezca en ese nombre será despedida. Entonces, esa coacción no solo es sindical, es en todo sentido, porque las compañeras, por ejemplo, de salud, no pueden revelar, no pueden exigir la grave situación que tiene, ¿verdad?, de instrumentos, de medicamentos, de personal, y así están las instituciones. Entonces hay un ambiente laboral nocivo, dañino para la salud ocupacional de las trabajadoras, porque trabajar con miedo, eso no es saludable. Entonces hay una vulneración al derecho a una vida libre de violencia en el ámbito laboral también. Entonces estamos, digamos, violentadas en todos los ámbitos, ¿verdad? Y las mujeres que estamos organizadas y que estamos dando la cara, amenazadas en cualquier momento, ¿verdad? Que venga la policía, que manden al ejército, que hasta lo que sucedió, ¿verdad?, lamentablemente en el centro histórico, que han dado la apariencia que fue un accidente. ¿Quién quita que yo vaya pasando y me caiga un disparo, ¿verdad? Y también fue un accidente. Entonces, los riesgos a los que nos enfrentamos por exigir nuestros derechos están presentes, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotras, estas mujeres que estamos dando la cara, como usted dice, tenemos, como me decía una compañera, es que tenemos un motorcito diferente, ¿verdad? Que frente a la injusticia nos sobreponemos al miedo y alzamos la voz. Vuelvo quizá a algo que usted ya ha mencionado, pero me gustaría reiterarlo. El Estado, el gobierno, tiene autoridades para las mujeres, o sea, que velen en pro y para las mujeres. ¿Funcionan estas instituciones? Hoy por hoy no, ¿verdad? Hoy por hoy no están funcionando conforme a su mandato, y es una clara vulneración, violación, ¿verdad?, incumplimiento a esa obligación que tiene el Estado en materia de derechos humanos, que como es respetar, que los hay respetados, y proteger, que no nos protege. Respetar y proteger son dos de las principales responsabilidades que tiene el Estado en materia de derechos humanos. ¿Y por qué digo que no protege? Porque cuando vamos a las instituciones o se va a las instituciones, ¿verdad?, hay una revictimización, ¿verdad? Hay una omisión de investigación, hay una retardación de justicia, hay una dificultad para accesar a la justicia. Por ejemplo, desde el momento que no le dan a las mujeres el documento por el cual se les notifica que están despedidas, ¿verdad?, y que ese documento es necesario para ir a las instituciones, cuando éstas saben que el no haberles entregado también es una vulneración de derecho laboral. ¿Y qué hacen las instituciones? Porque se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Ah, bueno, si usted no me trae ese documento, no le puedo abrir el expediente. Cuando ellos perfectamente pueden abrir el expediente, hacer constar y luego pedir en su capacidad institucional, pedirle a la parte empleadora a que les entregue el documento. Ahora, claro, si la parte empleadora presenta y que la persona realmente fue notificada y aceptó, ¿verdad?, estamos hablando de otro tema. Claro. Pero realmente no le proporcionan el documento, y eso es un obstáculo para el acceso a la justicia. Otro punto importante, por ejemplo, que tiene que ver con un acuerdo que se ha tomado y que se conoce extraoficialmente, porque algunas jefaturas, algunas titulares lo han mencionado en reuniones, ¿verdad?, que los ministerios, las autoridades ministeriales y de autónomas han tomado un acuerdo, que si yo he sido despedida del ISDEM y yo aplico, ¿a qué podría ser? A otra institución, al Ministerio de Educación, por ejemplo, yo soy trabajadora social, a mí no se me debe de contratar. ¿Por qué? Porque vengo de ser despedida de otra institución. Imagínense qué perverso es eso. Y eso está afectando a las mujeres para reclamar sus derechos. Por eso se quedan calladas también las que están trabajando, porque tienen miedo que si las despiden no vayan a encontrar trabajo en el Estado. Y la empresa privada
También hemos conocido de compañeras que han aplicado y les dicen no, porque usted viene despedida del Estado. Entonces, dígame si eso no es un retroceso, una perversión al respeto, al goce y ejercicio de los derechos de las mujeres, en este caso, en nuestro ámbito laboral, ¿verdad? Entonces, el Estado ha incumplido. Las denuncias interpuestas no gozan, ¿verdad?, de la celeridad que debería tener como lo establecen las leyes, sino que guardan el sueño los justos, ¿verdad? Y yo he sabido, por ejemplo, y pongo mi caso porque es el que más conozco, Claro. ustedes habrán conocido que en abril pusimos una denuncia contra las autoridades del IDEMO en la fiscalía por 4 delitos, ¿verdad? Pregúnteme qué avances ha tenido, ninguno. Y he sufrido nuevas vulneraciones, tanto mi persona como el sindicato, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la señora presidenta? Según lo que he tenido conocimiento, que a ella no le preocupa, que ella sabe que está denunciada, pero sabe que eso no va a avanzar, ¿verdad? Entonces hay una complicidad de las instituciones y por lo tanto el Estado se vuelve cómplice, ¿verdad? De ese irrespeto a la obligación que tiene de proteger, de la garantía de protección a los derechos de las mujeres. Y eso que solo estamos hablando de este ámbito laboral. Ahora imagínense, ¿verdad? Todo lo que sucede, el acoso, por ejemplo, ¿verdad? Y de los discursos de odio contra las mujeres sindicalistas, las defensoras de los derechos humanos, las mujeres que han sido políticas partidarias de otros, ¿verdad? De otros partidos. Entonces, todo eso constituyen formas de violencia contra las mujeres que no están siendo debidamente ni investigadas, mucho menos sancionadas. Sonia Viñerta nos acompaña en esta mañana en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio larr.com. El número de WhatsApp que tenemos en cabina para que usted pueda hacer alguna pregunta o pueda hacer algún comentario, 7090-8415. Se los reitero, 7090-8415, el número telefónico de la RR, Radio Resistencia Revolución, Radio Rebelde. Así que les damos las gracias a todos ustedes. Sonia, si miramos o tomamos la perspectiva de parte de lo que usted nos está mencionando, ¿cuál debería ser el deber ser, cuál sería el deber ser del gobierno hacia la mujer? Porque hay un acoso político bastante grande. Ustedes como mujeres están en el ojo del huracán también para capturarlas, para desaparecerlas, para callarlas. ¿Todo esto ustedes también lo viven, Sonia? Sí, algunas compañeras han pasado por situaciones difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra confederación tenemos la compañera Dolores Almendares, ¿verdad? Que injustamente y arbitrariamente estuvo privada de libertad, sin deberla, como decimos, más o menos como casi 8 meses, ¿verdad? El caso de Ingrid Escobar, por ejemplo, amenazada, perseguida policialmente, y ya lo demostró y tuvo que irse. Compañeras, ¿verdad? Periodistas con riesgo de ser privadas de libertad. Entonces estamos ahí frente a una situación y el caso más emblemático es el caso de Ruth Eleonora López, pues, que aún, ¿verdad? Con todo lo que se ha hecho y lo que la CIDH ha establecido, pues no vemos la luz al final del túnel, como se dice. El punto es que nosotras no decimos demagogia, ¿verdad? No hacemos demagogia, no señalamos ni exponemos mentiras, sino que nosotras exponemos la otra realidad que se oculta, ¿verdad? De la situación de país. Por ejemplo, se vende la idea de que el país, ¿verdad? Es un país seguro, es un país económicamente bonancible, es un país donde hay trabajo, donde hay oportunidades. Y el señor ha sido claro, el señor Bukele dice, más no resultados. Imagine qué grave es eso. ¿Mm? Y eso tiene que ver con los retrocesos. Entonces, los riesgos están presentes, ¿verdad? Hemos tenido recientemente compañeras a las que se les ha perseguido por hombres con apariencia, ¿verdad? De policías encubiertos, les han dado seguimiento. Un caso bien grave de que a una compañera, pues, se le acercaron unas compañeras y se las querían raptar, se puede decir, ¿verdad? Secuestrar.
cosas así de todo tipo, ¿verdad? Entonces los riesgos están, pero la verdad es que yo por lo menos, y creo que muchas compañeras concuerdan conmigo, no quiero ser señalada en un futuro, ¿verdad? Que me quedé callada con el conocimiento y la convicción que tengo y no dije nada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que debería ser, disque, ¿verdad? El oficialismo, pero como lo que se pretende es controlar el país y todas las voces que no están de acuerdo, y no es que no estemos de acuerdo solo por sí mismos, sino que es la injusticia social, la injusticia laboral, precisamente lo que nos ha llevado, ¿verdad?, a alzar las voces. Entonces, para poner ejemplos, ¿verdad? El discurso oficialista del señor Bukele es que él hace, bueno, ya hace ratito que no lo he oído, no sé si ya no lo dice o yo no me he dado cuenta, que él hace lo que el pueblo le pide. Nadie le pidió que trajera venezolanos, ¿verdad?, a este país. Nadie le pidió que retrocediera con la ley de la minería, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos, claro, nadie le ha pedido que extienda el régimen a más de 3 años que llevamos. Entonces, esos son, digamos, temas en los cuales podemos reconocer precisamente que ahí hay, ¿verdad?, una narrativa que engaña, ¿verdad?, una narrativa que engaña y que la gente pues cree que somos opositoras y cuando nosotros no somos partidos ni estamos en un partido, sino que simplemente estamos luchando por la defensa de los derechos, ¿verdad? En principio, nuestras organizaciones sindicales laborales, ¿verdad? Pero también no nos podemos quedar cerradas a toda digamos, a lucha por las reivindicaciones económicas, porque hay temas de gran impacto que salen fuera de las cuatro paredes de cualquier empresa, institución pública, autónoma, por ejemplo, las pensiones, el tema de pensiones y que afecta mayormente a las mujeres, el costo de vida, la canasta básica. Entonces, no podemos quedarnos solamente en las reivindicaciones meramente económicas de un grupo pequeño. Tenemos que alzar la voz porque todas esas decisiones políticas de alto nivel, ¿verdad?, afectan a la clase trabajadora y ya lo dice el Código de Trabajo, que la lucha sindical también tiene que ver con, ¿verdad?, los intereses económicos y sociales, y eso es amplio. Y dentro de los intereses sociales van los derechos de las mujeres, ¿verdad?, porque son parte de precisamente los derechos sociales que en el deber ser tendrían que darse de forma progresiva, no regresiva como está ocurriendo. Ahora, Sonia, estamos en el 2025. Hay serios retrocesos en El Salvador, en general, en derechos humanos. Pero si hablamos de la mujer específicamente, y vuelvo y digo, a lo que ya mencioné minutos antes, o sea, cuando tendríamos que haber avanzado, cuando hay más visibilización, es cuando más ninguneada es la figura de la mujer. O sea, se les trata de como irrelevantes, como ellos dicen, que es la participación de ustedes. Pero, y vuelvo también, la organización de la mujer es fundamental, porque es el eje central en la sociedad al final. Pero, Sonia, y esta pregunta es más personal, pero ¿qué generaciones vienen ahora? Cuando a muchos pueden hacer resistencia únicamente desde las redes sociales, probablemente. A otros no les interese. Entonces, ¿qué tanta conciencia viene más adelante, Sonia? ¿O se están formando mujeres también? Sí, estamos luchando también con el arrastre histórico, ¿verdad? De cómo se ha considerado, se ha satanizado el tema de la organización. Entonces, la sociedad piensa, mucha gente todavía piensa que organizarse es emproblemarse, ¿verdad? Pero emproblemarse en el sentido buchinchera, ¿verdad? La gente buchinchera es la que se organiza. Y el sistema educativo, hoy peor, ¿verdad?, prácticamente ha fallado en el sentido de no incorporar ese sentido, ¿verdad?, de colectividad, porque estamos en un sistema económico, político, social, educativo,
que lo que promueve es el individualismo, ahora peor que nunca con las formas de trabajo, con las redes sociales, etcétera, ¿verdad? Entonces la lucha en ese sentido es bastante grande, pero hay una esperanza, como decimos. Habemos mujeres y parte de la sociedad civil que entiende que hay que regresar y ya lo están haciendo a un nivel organizativo que porque solo así podemos defender nuestros derechos y nuestras condiciones de vida y alcanzar progresivamente la justicia, ¿verdad? La justicia social. Entonces no todo está perdido, pero sí la lucha es bastante difícil, ¿verdad? En el sentido de que las redes sociales mal utilizadas, ¿verdad? Y las tecnologías como tales han promovido, desde mi punto de vista muy personal, han promovido precisamente ese individualismo, ¿verdad? Donde yo me quedo en mi casa, donde yo me quedo en el teléfono y yo me comunico desde el teléfono, que sí es bueno, ¿verdad? Pero ¿dónde está el contacto humano? ¿Dónde está que yo me junto con otras personas, ¿verdad? Para poder alcanzar un objetivo. Y sirve, por supuesto, ¿verdad? Las redes sociales y la tecnología sirven para poder establecer contactos, pero el contacto humano es lo que no debemos perder, porque ese es el que te permite comparar, analizar, entender, ¿verdad? De una mejor manera las realidades. Por ejemplo, no es lo mismo ver una fotografía de unas mujeres rurales que ir donde están las mujeres rurales, ¿verdad? Que son de los colectivos de mujeres que más discriminación enfrenta. El impacto es diferente, las emociones que te genera y la sensibilidad que te produce, ¿verdad? Ver una situación que de carencia, ¿verdad? Que no la viven las mujeres necesariamente de la ciudad. Entonces, es importante el contacto humano. Entonces, la tecnología nos ha hecho retroceder a desvalorizar, digamos, o a darle menor importancia, ¿verdad? A esa relación entre seres humanos. No todo está perdido porque seguimos haciendo esos esfuerzos para reorganizarnos, ¿verdad? Y siempre decimos que todas las mujeres deberíamos organizarnos en distintas modalidades, no necesariamente es el sindicalismo, por supuesto, ¿verdad? Porque el sindicalismo está más enfocado al tema laboral y de derechos, pero yo ya hice la aclaración que no debe quedarse solo en la reivindicación económica, ¿verdad? Entonces, las mujeres debemos organizarnos por seguir nuestros derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, ¿verdad? El derecho al acceso a la justicia, o sea, es una cantidad de cosas sobre las cuales nos podemos organizar, la defensa de los territorios, por ejemplo, son temas o reivindicaciones que nos permiten por necesidades juntarnos y que lo deberíamos hacer de manera consciente, ¿verdad? Entonces estamos promoviendo permanentemente, porque hay una cosa que siempre digo, las mujeres somos mayoría en el mundo y en el país, es un dato mundial y nacional, por lo tanto, ¿verdad? Hay una canción que dice que tiemble, ¿verdad? Cuando las mujeres nos juntamos es cuando realmente podemos generar mayor impacto, porque somos mayoría del país, pero tenemos vicios que arrastramos, ¿verdad? Vicios que arrastramos que nos cuesta un poquito y más agravado ahora con el régimen que ha hecho retroceder la participación de la mujer por el miedo a que se le aplique, ¿verdad? Y son menos las voces de las mujeres, pero eso no significa que la gente esté contenta o que las mujeres estén satisfechas, sobre todo las mujeres rurales, las mujeres de la clase trabajadora, ¿verdad? Las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres trans, las mujeres de la diversidad sexual, o sea, todos esos colectivos existe una gran inconformidad y que hay que canalizarla a través de la organización, porque solo así es que podemos hacer mayor capacidad de incidencia. Quisiera, escuché después del asesinato vil, cruel, indignante de Jessica Solís, de que muchos preguntaron, ¿y dónde están las organizaciones sociales feministas? ¿Dónde están las mujeres? ¿Por qué no se pronuncian? Aunque ustedes sí hicieron un pronunciamiento, pero eso sí me quedó revoloteando en la cabeza. ¿Qué pasó? Pues hasta lo que sabemos, que tienen miedo también, ¿verdad? Que tienen miedo de ser objeto de vulneraciones bajo el régimen, tienen miedo de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? Tienen miedo de perder empleos, salarios, eso es lo que he sabido a través de otras compañeras, ¿verdad? Entonces, porque sí tiene un costo, mire yo, pues despedida
¿verdad? Por no quedarme callada, porque en algún momento se me dijo así, literal, lo que le voy a decir, deje de andarse exponiendo, deje de andar saliendo en los medios, deje de andar, ¿verdad? Señalando porque allá la tienen en la mira. Tanto que le hemos protegido, me dijo por ahí un fulano, ¿verdad? Tanto que le hemos protegido, cosa que no le creo, ¿verdad? Pero cuando uno está convencida es difícil callar. Pero lo que he sabido es eso, ¿verdad? Que las organizaciones feministas han optado por callar, bajar el perfil y guardar silencio completamente, pero la historia las va a condenar. La historia las va a condenar porque al menos yo no esperaba, ¿verdad? No esperaba, digamos, ese silencio sepulcral que existe. Entonces es Entonces, real esto. sí es real porque nos vemos comunicados, ¿verdad? Solo se ha salido de una forma más colectiva, Sí. ¿verdad? En las fechas conmemorativas, el 8 de marzo, el Día de la Diversidad, ¿verdad? Y hoy me imagino, pues para el 25 de noviembre, que estamos en las vísperas del Día Nacional Internacional ¿verdad? Erradicación de la violencia, de la erradicación de la violencia contra la mujer. Me imagino, pues, ¿verdad? Y he tenido conocimiento que se está preparando, ¿verdad? Algo. Pero así posicionarse y decir y condenar X, Y situación, pues no se les ha visto. Ahora, esto es preocupante. O sea, nos están ganando la batalla con el miedo, con el régimen de excepción, con las amenazas de todo tipo que existen, que son... El miedo a veces es válido, ¿no? Pero están ganando terreno en ese aspecto a muchas organizaciones con la ley de agentes extranjeros también, Sonia. Sí, pienso que sí, ¿verdad? Pero ha surgido como también una realidad que es muy lenta en realidad, pero valga la redundancia, que es muy lenta, pero que sí es importante reconocer que la población salvadoreña, ¿verdad? Y eso se puede medir a través de lo que ahora la gente dice en las redes sociales, se ha ido, ¿verdad? Se ha ido activando de la valentía, por decirlo así, al criticar, al señalar, al revelar, al exponer las situaciones en las comunidades, las situaciones reales, por ejemplo, lo que sucedió hoy para septiembre, ¿verdad? ¿Cuántas comunidades expusieron las condiciones de sus calles? Ajá, y la contradicción en las zonas rurales de que se quiere que las alumnas y los alumnos vayan siempre nítidos, limpios, ordenados cuando tienen que atravesarse este río. Entonces, esa, digamos, divulgación de tanta comunidad le generó un impacto de imagen, ¿verdad? Al gobierno de que no solo son las calles del centro, el centro histórico que está el país así de bonito, ¿verdad? Y a partir de eso, y mucho antes de eso, la gente ha ido venciendo miedo porque se ha dado cuenta, ¿verdad?, de cómo la publicidad engañosa, oficialista de muchas temáticas es lo que mantiene una imagen de buen país, ¿verdad? Hay cosas que podrán ser reales, ¿verdad? Pero el punto es que quieren vender a partir, por ejemplo, del centro histórico, que así es El Salvador, cuando eso no es real, ¿verdad? Que las condiciones de vida de las personas les permiten acceso a los precios de ciertos lugares que están en el centro histórico tampoco es real, porque el costo de vida hace que las personas ahora ni tengan seguridad alimentaria, muchísimas familias. Entonces se ha ido rompiendo, ¿verdad? Y la población va reaccionando a usar la palabra, usar la red social como instrumento para exponer su inconformidad y para denunciar también, ¿verdad? Pero se necesita mucho más y se necesita la participación de las organizaciones sindicales, sociales, ¿verdad? Ambientales, de todo tipo. Estamos en las vísperas de la conmemoración de la no discriminación, ¿sí? No No violencia, de la violencia. erradicación de la violencia, aunque ya existe el ¿Cuándo es? estándar el 25, 25 de aunque ya noviembre. existe en noviembre el estándar internacional que al discriminar se ejerce violencia. O sea, lo abarca, ¿verdad? La discriminación es una forma de violencia contra las mujeres, pero el nombre de la fecha es la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero abarca la discriminación. ¿Qué quiere visibilizar esta fecha?
precisamente, ¿verdad? Toda la vulneración que sufre la mujer ahora mucho más que antes, ¿verdad? Por todo lo que hemos hablado en cuanto a sus derechos y en cuanto a un derecho bien importantísimo que es el derecho a la vida libre de violencia. Fíjese que este derecho es bien importante que las mujeres lo hagamos propio, ¿verdad? Porque este derecho dice que tiene varios componentes, que las mujeres, ¿verdad? Sufrimos vulneración al derecho a una vida libre de violencia cuando se nos trata o se nos educa con estereotipos, ¿verdad? Cuando se nos discrimina o cuando se nos trata con prácticas, ¿verdad? Que nos subordinan, pero también cuando se nos genera el incumplimiento de una serie de derechos, ¿verdad? Entre los cuales está la vida, ¿verdad? Entre los cuales está la participación política, bueno, y todos aquellos, oiga, eso es por eso es que no les gusta este derecho a muchos funcionarios machistas, patriarcales, ¿verdad? No les gusta porque es un derecho bastante amplio, dice, y todos aquellos derechos que están reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. ¿Se puede imaginar? Es tan amplio que si a mí me vulneran cualquier derecho que esté reconocido en la Constitución o en los tratados, ya me están generando una afectación, me están generando violencia y por eso no les gusta, ¿verdad? Entonces, este retroceso que tenemos, ¿verdad? De una política oficialista de quitar, ¿verdad? Ciertos derechos a ciertas poblaciones, en el caso de mujeres, igualmente incluye, ¿verdad? Igualmente incluye la violación al derecho a una vida libre de violencia. Entonces, es importante que nosotras nos sumemos a cualquiera de las actividades que puedan invitarse, ¿verdad? Por parte de la sociedad civil para conmemorar. Siempre la gente dice vamos a celebrar. Todavía la gente, la población no tiene totalmente claro. No, no celebramos, conmemoramos. ¿Qué es conmemorar? Es precisamente traer al presente, recordar una fecha, ¿verdad? Por el legado que dio esa fecha, por un hecho que ocurrió en esa fecha. En este caso, desde el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, por parte pues de otro, ¿verdad? De otro dictador, el general Trujillo, que las mandó a asesinar de una forma horrible. Entonces, se estableció esa fecha en un congreso importante, ¿verdad? De mujeres feministas para simbolizar, ¿verdad? Cómo las mujeres, pese a los riesgos, pese a la posibilidad de morir, y que de hecho ocurrió con estas mujeres, ¿verdad? La lucha continúa. Entonces, es importante, ¿verdad? Reconocer que esta fecha sigue vigente porque tenemos mucho que reclamar, mucho que denunciar, mucho que luchar, porque no es posible que las instituciones, por un oficialismo dictatorial, hayan perdido el rumbo, ¿verdad? Y se dediquen ahora, yo les he puesto instituciones florero, ¿verdad? Que solo están ahí de adorno, porque sus titulares, no la clase trabajadora, porque la clase trabajadora es subordinada, ¿verdad? Sino los y las titulares que han optado precisamente por irse por esa vía, ¿verdad? De mantener la institución callada, silenciada y sin mayor protagonismo, ¿verdad? Caso grave, y no porque yo haya trabajado ahí, ¿verdad? Caso grave, el ISDEMO, porque el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer es el organismo rector nacional para generar políticas públicas para la igualdad y no discriminación para las mujeres. Y al igual que para garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, por eso es el organismo rector en esas dos leyes. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? De nada, no se mira, no está. Y eso tiene que ver con, ¿verdad? El sometimiento que tiene la señora presidenta Yancy Salmerón, en la cual no puede decir absolutamente nada. Y eso precisamente que ha hecho que se cerraran las oficinas departamentales, ¿verdad? Que estaban al servicio de las mujeres. Un ejemplo grave, ¿verdad? Para que veamos hasta dónde llega el ejemplo grave. Las mujeres de Chalatenango que estaban siendo atendidas, ahora tienen que ir a San Martín. Ajá, ¿qué implica ir a San Martín? Costo económico, tiempo, si la mujer tiene hijos e hijas que no puede dejar solo, que no tiene quien se los cuide, tiene que llevarlos.
Solo imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es garantía de poner accesibles los servicios? Nada. Entonces es bien preocupante, ¿verdad? Y lo más grave de todo esto es que es la única institución del Estado que tiene la potestad y el mandato de propiciar, promover las políticas públicas y generar garantía para que se cumplan. Ahora, ¿quién está haciendo eso? Nadie. Entonces es un retroceso de Estado completamente en el interés, ¿verdad?, de las mujeres. Y entonces eso es importante porque las mujeres no solo somos mayoría, sino porque somos el grupo social más vulnerado comparativamente con los hombres. Los hombres sufren violencia, sí, por supuesto, y hay que apoyarles, ¿verdad? Y no solo violencia física en ese sentido, sino violencia también de Estado, ¿verdad? Pero la que enfrentan las mujeres tiene ciertas especificidades por la cual hay una normativa, ¿verdad?, antidiscriminatoria propia para las mujeres, y eso a veces no se logra comprender ni se está de acuerdo, pero eso se demuestra con el dato estadístico y que lamentablemente ahora hasta el dato estadístico oficial no tenemos porque todo está en reserva, ¿verdad? Y ahora lo que depara, según lo que hemos podido ver de la propuesta del presupuesto general de la Nación 2026, ¿qué le depara a la mujer? ¿Sigue estando siendo una figura decorativa únicamente, según el presupuesto? Porque ahí se puede ver la importancia que le dan. Correcto. Para el año. Sí, es evidente que a este gobierno lo que le interesa es el militarismo, ¿verdad? La comunicación oficialista para continuar, ¿verdad?, con esa narrativa que encubre la verdadera situación del país. Por eso esas grandes cantidades de dinero que van para CAPRES, ¿verdad? Y esas grandes cantidades de dinero que van para las instituciones militares, y todo lo demás queda en segundo plano. Y las mujeres y el instituto como el IDEMU, como digamos organismo rector emblemático, siempre ha sido una institución precarizada, ¿verdad?, que ha tenido de los presupuestos más bajos cuando sus grandes funciones o sus grandes, ¿verdad?, responsabilidades son de amplia consideración, y por eso siempre ha sido, digamos, una institución que le ha sido muy difícil cumplir su mandato, pero ahora por las razones equivocadas, ¿verdad? Entonces no nos augura nada bueno. Entonces el mensaje para que las mujeres nos organicemos, para que las mujeres salgamos a exigir, para que las mujeres reclamemos lo que el Estado está obligado a hacer. Por eso el artículo 3 de la Constitución, que siempre aparece en todos lados, que se invoca, ¿verdad?, el principio de igualdad y no discriminación, basada, entre otras, ¿verdad?, condiciones basadas en el sexo. Entonces, las mujeres tenemos que exigir que el Estado nos proteja. Y si las instituciones no nos protegen, pues entonces denunciamos a esas instituciones. Entonces, aquí la clave es, ¿verdad?, organízate, lucha, denuncia y exige. Esa es parte, digamos, de un lema que tenemos nosotros en nuestra Facebook, ¿verdad? Porque no lo dejamos, porque sabemos que solo organizadas podemos garantizar de cierta manera que se vayan cumpliendo. Pero si estamos desparramadas, desperdigadas, ¿verdad?, por todos lados, cada quien solita haciendo algo, muy poco van a ser las transformaciones. Entonces, los gobiernos patriarcales, dictatoriales, etcétera, le tienen temor a la organización de las mujeres, porque hemos demostrado, ¿verdad?, en el mundo cómo sí tenemos la capacidad de transformar y la capacidad de luchar, sí, y de cambiar sistemas, ¿verdad? Bueno, las 8 en punto. Sonia Viñerta, qué agradable haber compartido con usted. ¿Cuál es su mensaje final antes de la despedida, Sonia? Bueno, que si sufrimos violencia política por organizarnos, tenemos que denunciar. Y yo decía que es un tipo de violencia que casi no se habla, ¿verdad? Entonces, solo con la denuncia pública, hagamos el mismo uso que hace mediático, ¿verdad?, el oficialismo, solo por medio de la denuncia pública y legal podemos generar ciertos cambios. Así es que la invitación también es que participemos en las actividades conmemorativas que haga la sociedad civil,
El oficialismo va a hacer sus propias actividades quizás, pero ¿para qué? ¿Verdad? Para dar una imagen que no existe, que nosotras sabemos que no existe. Entonces participemos en las actividades que la sociedad civil nos convoque de aquellas organizaciones coherentes, ¿verdad? Que sabemos que sí son coherentes y están luchando porque esas transformaciones se cumplan. Bueno, muchas gracias a la secretaria de organización de la UNT, también secretaria general de UCISDEMU y secretaria de organización en la CNTS, Sonia Viñerta. Abrazos en la distancia. Gracias. Y exijamos que se derogue el régimen de excepción. No, eso tendría que ser una lucha constante y que no debemos de callar. A propósito, correcto. Ayer decía el vicepresidente de la República que el éxito para erradicar las pandillas ha sido grande, aunque acepta que queda remanentes, pero no se habla del régimen de excepción. O sea, eso sí, ya lo dan por hecho de que continúa. Es la narrativa para justificarla, pero las mujeres exijamos porque las mujeres están pagando el costo, sí, ¿verdad?, de ese régimen horrible. Bueno, Sonia Viñerta, muchas gracias. Abrazos en la distancia. Gracias a usted también. Bueno, muchas gracias a Sonia Viñerta, que nos ha acompañado en esta mañana de A Primera Vista con Francisco Gómez. Mañana tengo mi programa de televisión en Agape TV Canal 8. Los invito a que nos vean. A las 8 de la noche ponga Agape TV Canal 8, ahí en su televisión en señal abierta. Allí está, no sé, piénsalo. Así que espero de que nos acompañen. Y mañana por la mañana acá, en la retransmisión de No sé, piénsalo, pero por la mañana estará acompañándonos el periodista Leonel Herrera. Él es el que estará con nosotros acompañándonos mañana acá. Así que los invito a que nos acompañen. Los que están en Facebook y los que no están también, vayan, busquen Radio La RR, denle me gusta y denle en seguir, porque necesitamos hacer crecer esa nueva fanpage de la radio. Soy Francisco Gómez, agradezco a todos su fiel sintonía. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.